Iniciamos este tercer y último video de repaso tomando patologías prevalentes durante el embarazo que debieran ser controladas previamente al mismo, de ser posible, cuando una mujer puede planificar oportunamente su embarazo. El ejemplo más paradigmático es la diabetes gestacional. Si es previamente diabética, recordemos que los mejores resultados perinatales se obtienen no solamente por lograr un buen control glucémico durante el embarazo, sino que sería deseable, por eso hablábamos de los 500 días antes del embarazo, como parte de los 2000 primeros días de vida, sería deseable que durante todo ese tiempo la mujer estuviera en una diabetes debidamente controlada, en normoglucemia, con una hemoglobina glicosilada con valores normales, y en esa situación se produjera el embarazo. Otras patologías tienen iguales connotaciones. Por ejemplo, cuando una paciente es asistida por patologías neurológicas, por ejemplo, una epilepsia, y esa epilepsia debe ser tratada con determinados anticonvulsivantes, se sabe que lo ideal será que durante el embarazo se tienda a utilizar en lo posible uno solo de ellos, el que pueda ser más apropiado, eso lo ve el neurólogo, en muchos casos es la motrillina, pero pueden ser otros, y fundamentalmente se eviten los que puedan tener toxicidad durante el embarazo. Para eso siempre un embarazo planificado dará los mejores resultados si la paciente está previamente preparada. Con la hipertensión arterial, que es el otro gran tema, sucede exactamente lo mismo. Una hipertensa previa, correctamente compensada, correctamente medicada, se va a embarazar y va a lograr mejores resultados perinatales. Piensen, por ejemplo, lo más evidente en este momento es la obesidad. La obesidad genera telómeros más cortos en el recién nacido y fundamentalmente la obesidad al momento de la concepción, con lo cual ustedes piensen que si ustedes no pudieron lograr que la mujer se embarazara con una relación pondoestatural, por lo menos que no esté dentro de un grado importante de obesidad, el niño que nace ya sí o sí va a tener telómeros más cortos y menos expectativa de vida. Cuando estudiamos los posibles riesgos de diabetes durante el embarazo, previo a ellos debemos tener un concepto claro respecto a cómo influye el embarazo sobre el metabolismo de los hidratos de carbono y en especial la insulinoresistencia. La insulinoresistencia, en primer trimestre hay mayor sensibilidad a la insulina, mientras que en el segundo y tercer trimestre hay mayor resistencia. Esto es debido, entre otras causas, a picos de dos hormonas a las 26 semanas de edad gestacional de la hormona lactógeno placentaria y a las 32 semanas el pico de progesterona cuando ya estamos ingresando en la parte final del embarazo. Recuerden que en el caso de una mujer diabética que va a embarazarse, siempre es ideal que esté adecuadamente controlada previo al embarazo, previo a que se ocurra la concepción y se ingrese en ese primer trimestre, porque esto va a mejorar los resultados perinatales con un impacto mucho mayor que si ustedes simplemente toman una paciente ya embarazada y la corrigen en forma perfecta. Sería ideal que toda paciente diabética e incluso toda paciente insulino dependiente, insulino resistente, programe su embarazo y trabaje
sobre esos factores, logrando hemoglobinas glicosiladas apropiadas e inclusive viendo si previamente, cuando está no embarazada, se trabaja con fármacos que pueden disminuir la insulinoresistencia y colocarla en una mejor posición de caras a la concepción que va a intentar. Recuerden, por otro lado, que obesidad al momento de concebir o escaso peso, es decir, un peso inferior a lo que fuera el que indica la tabla pondoestatural, se vinculan con telómeros más cortos en el recién nacido y por ende con una menor expectativa de vida. Fíjense entonces cuán importante es preparar alimenticia y metabólicamente a la embarazada y en cuanto a su peso apropiado para el embarazo, porque esto implica en la longevidad y calidad de vida que vamos a dar al niño. Y una vez embarazada, esto ya no lo podemos modificar. En nuestra futura vida como médicos, uno de los casos que normalmente es posible que nos comenten o consulten tiene que ver con un mal resultado del parto cuando se produjo la llamada distocia de hombros. ¿Qué es la distocia de hombros? Es básicamente cuando se produce el enclavamiento de los hombros fetales en el estrecho medio de la pelvis materna. Esto tiene por lo general como consecuencia una lesión del plexo braquial del feto y esto por lo general genera reclamos por una supuesta mala praxis por no haber prevenido la distocia. Tiene que tenerse en cuenta que si bien existen algunos casos donde la distocia se debe y se puede prevenir, que es cuando el feto tiene un peso estimado que sobrepasa los 4 kilogramos y entonces estamos frente a una macrosomía y por ende es sumamente razonable pensar que los hombros pueden enclavarse y entonces puede recomendarse preventivamente una operación cesárea. En la mayoría de los casos la distocia de hombros no resulta prevenible tal como se expresa en el consenso de la Federación Argentina de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Por ende, no puede exigirse al médico que tenga absoluta certeza de prevención. Sí que lo haga en algunos casos en los cuales era evidente que el riesgo estaba muy aumentado, pero esto no siempre ocurre. Y otra cuestión a tener en cuenta es que las maniobras que se describen para la misma no siempre son efectivas, aun cuando hayan sido realizadas en forma perfecta. Un último tema es que a veces existen lesiones del plexo braquial preparto, es decir, durante el embarazo, que obviamente no se manifiestan y luego del parto, al ser encontradas, se interpretan que en el parto hubo una distocia de hombros, pero allí el diagnóstico diferencial tendrá que ver simplemente con la observación del parto. Una distocia de hombros durante el parto se manifiesta por este enclavamiento en el estrecho medio de la pelvis y por una extracción muy dificultosa del feto, a tal punto que en algunos casos se debe quebrar una clavícula para permitir la extracción del feto, dado que de lo contrario la hipoxia permaneciendo el feto en el estrecho materno podría llegar a matarlo. Es una patología sumamente compleja de resolver y que cuando se presenta desafortunadamente no siempre tiene una solución exitosa. Respecto del virus HIV, en el siglo XXI es absolutamente imprescindible que toda madre HIV positiva
reciba tratamiento profiláctico en todos los casos, dado que el AZT profiláctico vemos que dado en condiciones ideales y conforme protocolo, previene totalmente la transmisión vertical. Pero aún si ustedes ya están fuera de tiempo para iniciar este protocolo, lo que puedan dar del protocolo disminuye. Hay muchos trabajos, especialmente en países africanos con poblaciones vulnerables, que muestran que aunque recibían tarde el protocolo y en menor dosis, sin embargo, si bien no controlaba totalmente, era efectivo para prevenir. Los controles prenatales, ustedes los tienen allí en pantalla, al igual que las vacunaciones que toda paciente embarazada HIV positiva debe recibir. Respecto del tratamiento, ustedes tienen que tener el concepto de terapia antirretroviral altamente específica, pero no deben manejar cifras, dosis y modalidades en el pregrado, dado que esto será manejado por especialistas, aun en el caso de que ustedes estuvieran ejerciendo como obstetras, estarán trabajando en equipo con infectólogos especializados. Pero lo que jamás deberán olvidar es el objetivo de esta terapia, que es lograr que tengamos expresadas un menos de 50 copias por milímetro cúbico, menos de 50, lo ideal sería indetectable o menos de 20, que es indetectable, pero el objetivo es menos de 50 copias virales por milímetro cúbico. Y respecto de los CD4, cuidado, porque el primer trimestre, como es menor su concentración, el objetivo es 350 y no 500, que es el objetivo en segundo y tercer trimestre. Esto es muy importante porque a veces no se sabe la diferencia y se considera que no se alcanzan objetivos cuando en realidad debe de correlacionárselos con el trimestre. Las indicaciones del tratamiento las ven ustedes en pantalla y es correcto que tengan un conocimiento general de las mismas. Por último, nuevamente recuerden ustedes, una vez más, el esquema de los primeros 1000 días, los componentes de cada uno de ellos, de este esquema, los 3 círculos que se imbrican. Recuerden que ambiente, físico, químico y biológico y factores psicológicos actúan especialmente sobre el epigenoma. Recuerden los ejemplos que dimos de cómo es importante manejar estos factores externos y la nutrición para cuidar al futuro recién nacido durante el embarazo, y además recordar que estos 1000 primeros días de vida, que eran en los 9 meses de embarazo y los 2 primeros años de vida, hoy consideramos el concepto superador, que es 2000 primeros días de vida, de los cuales los primeros 500 en realidad no hay vida, porque estamos hablando de una madre que piensa embarazarse y son 500 días para preparar a la mujer para que conciba estando lo más sano posible. Por ejemplo, lo que dijimos hace un rato, no siendo obesa, malnutrida, etc. Y por otro lado, los otros 500 se suman después de los 2 primeros años de vida, porque ya entrando claramente al preescolar, porque se observa que durante este periodo el epigenoma infantil es igualmente vulnerable a las noxas que analizamos en este esquema. Recuerden el control prenatal básico de toda embarazada, los 5 elementos que jamás pueden omitir: tensión arterial, peso, frecuencia cardíaca fetal, latidos fetales y edad gestacional.
¿Qué significa esto? Ustedes evidentemente, si no toman la tensión arterial, pueden estar ignorando y no diagnosticando un cuadro hipertensivo que cuando la paciente sale de su consultorio tal vez convulsiva y hasta puede terminar muriendo. El peso también puede ser un indicador indirecto de edemas que pueden tener que ver con un cuadro hipertensivo o de una mala evolución de una diabetes y embarazo. Es otro de los factores. Recuerden aquí dos instrumentos, el tensiómetro y la balanza. Y después, tres cuestiones básicas. ¿Para qué vino la embarazada a vuestro consultorio? Quiere saber si su hijo está bien. Eso implica dos controles. Por un lado, el hecho de escuchar los latidos fetales. Queremos pensar de que ustedes van a verificar sí o sí que está vivo. Ha habido casos donde no se ocultan los latidos fetales y ya hemos visto en anteriores videos que una muerte fetal no diagnosticada no es simplemente que nos enteremos más tarde, sino es un tiempo donde se alteran factores de coagulación y la embarazada puede agravar su propia condición de forma muy significativa. No es un daño menor y no es solamente psicológico, también es de tipo bioquímico, fundamentalmente a nivel de la coagulación. Puede hasta terminar con una coagulación intravascular diseminada, una muerte fetal no diagnosticada. Y por otro lado, el otro factor que no puede dejar de controlarse es la altura uterina. La mamá ha venido para saber si su hijo crece. La forma más sencilla con la cual ustedes en todo control prenatal evalúan el crecimiento es la cinta con la cual les hemos enseñado en semiología obstétrica a medir altura uterina. Recuerden la técnica y cómo colocan vuestras manos sobre el fondo uterino para medir correctamente. Y por último, el quinto parámetro es algo que es decir, cómo yo puedo ir a un determinado lugar si no sé dónde estoy. Bueno, ¿cómo puedo evaluar un embarazo si no sé de cuántas semanas está embarazada? Supongamos, yo encuentro una altura uterina de 20 centímetros. ¿Es lo mismo que el embarazo sea de 2 meses, de 5 meses o de 9 meses? Evidentemente no, y son factores que no debiera omitir jamás. Les recomendamos también aprovechar el tiempo que falta mirando los principales videos que tuvieron que ver con repasos, podcasts y otros elementos que tienen que ver con la cursada, que seguramente los van a ayudar mucho a afianzar vuestros conceptos y estar mejor preparados para el examen final del jueves. Recuerden que el examen va a ser tipo multiple choice con 30 preguntas a responder en 30 minutos, que es el tiempo que tienen. Las preguntas son de elección múltiple y en caso de alumnos que quedaran levemente por debajo del margen de aprobación, vamos a darles la posibilidad de un repechaje oral que tomará seguramente quien les habla, el profesor titular, con otros docentes habilitados, y en el cual les haremos preguntas sencillas y concretas, de respuesta muy concreta, donde básicamente también les preguntaremos conceptos esenciales. Si los saben, obviamente lograrán el plus que les faltaba para aprobar el examen, y si no lo saben, evidentemente no están en condiciones porque lo que les preguntamos son cosas concretas, sencillas y útiles para todo médico. Les pedimos que una vez rendido el examen no se alejen del hospital de clínicas, que estén cerca y no bien terminamos de corregirlo, que va a ser antes de mediodía, vamos a publicar en el grupo cerrado de Facebook de esta cursada los resultados y los alumnos que rinden repechaje, y a ellos los estaremos convocando para que dentro de los 30 minutos de publicado esto, o vamos a poner un horario, pero que no va a exceder el mediodía,
estén para poder rendir. Por eso lo que les pedimos es que especialmente si el examen terminara, ¿cierto?, alrededor de las 9 de la mañana, entre las 10 de la mañana y las 11 estén atentos porque posiblemente, salvo que tuviéramos algún retraso, los repechajes se tomarían a las 11 horas en el aula del segundo piso. A todos les deseamos muy buena suerte y ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes. Algunos de ustedes realmente hicieron aportes muy interesantes en lo que hemos podido interactuar entre docentes y alumnos y saben que siempre pueden concurrir a nuestra cátedra si es que necesitan orientación o apoyo, que con todo gusto siempre estaré dispuesto a darles como vuestro profesor.